Bueno, tiene la palabra Venus para continuar en la reunión. Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas Les cuento que noches. este libro me ha Buenas parecido muy difícil, muy difícil. Me ha parecido duro de leer, duro de entender, duro de explicar. Me ha parecido. Ha sido complejo para mí. La semana pasada, es que me ha parecido que este libro tiene muchos detalles técnicos de muy alto nivel, ¿cierto? Entonces, es un libro en el cual el autor está explicando, o sea, explica con sus palabras cómo hacer un proceso de PNL que me pareció complejo con Carla, que además es un proceso bastante complejo porque no lo he entendido del todo, o sea, no lo he entendido del todo y eso que se me han crispado los pelos leyendo de toda la angustia que tiene Carla cuando pasa ya frente al auditorio y todavía confieso que no he entendido de todo qué es lo que le pasa a Carla, ¿cierto? Porque, no sé, tengo ahí como mis vacíos. Ahora que lo leamos y eso, tal vez vaya aclarando un poco más y entre todos aclarar qué era lo que le pasaba a Carla. Entonces eso me ha parecido un poco complejo. Y ver cómo el autor, el doctor Robert, utiliza todas las herramientas y eso sale en una cantidad de herramientas que la transmutación, sale en una cantidad de términos que las reimprontas, que no, salen bastantes como términos que no, por lo menos en mi caso, no estoy acostumbrada, como él habla de la disociación del sujeto. Él habla de la perspectiva de la impronta, la investigación transderivacional. Entonces son conceptos como que nunca los había visto o los había escuchado como en ese contexto. Entonces es bien interesante. Habla de la transferencia de recursos, habla de digamos que la asociación con la relación funcional y explica unos mapas de la técnica de reimplantación, habla de las creencias y los niveles lógicos, habla de las analogías de la compañía, bueno, ahí bastante interesante. Y también habla de un tema que se llama las metaprogramas y posiciones en la línea de tiempo, o sea, no solo habla de la secuencia, sino luego hace una serie como de actividades para lograr cambiar esas creencias que duras, o sea, el señor es muy fuerte en toda la metodología de PNL que aprovecha. Hoy tenía este libro encima del escritorio, me lo llevé, me faltaba, quería ver algo y lo llevé, y entonces todos me preguntan, PNL, entonces todos, y le muestran a uno cómo hablar, cómo pararse. No, le dije, no, nada que ver, o sea, este libro no le dice a uno cómo pararse, ni cómo hablar, ni qué palabras decir, es muchísimo más profundo y tiene que ver con las creencias. Es complejo explicarle a una persona que no, como que no está en el tema de qué trata este libro, ¿no? Entonces me pareció curioso. Entonces, si recordamos la semana pasada, estuvimos hablando de creencias y el núcleo, y las creencias núcleo, ¿no? Que las creencias, una creencia nunca está sola, sino que la creencia está amarrada a otra serie de creencias y que y siempre en todo ese cúmulo de creencias hay una creencia que es la fundamental y es la creencia núcleo de la cual se derivan otras. Y que las personas que son expertas en PNL y que trabajan con esta metodología, entonces encuentran cuando cuando se va a identificar la creencia núcleo que salen 4 problemas, ¿recuerdan? Uno que era el arenque ahumado, otro que era el pescado. ¿Recuerdan algún otro? ¿Alguien recuerda algún otro de los problemas que aparecían? La cortina de humo era el primero, ¿cierto? La cortina de humo. La segunda era de la pista falsa, ¿no? Que era el arenque ahumado. La tercera, que era el pescado en los sueños. Y la cuarta, la masa crítica, que son los 4 principales problemas que se han identificado al momento de identificar las creencias. Eso vimos la clase pasada, la semana pasada, y también vimos cómo comenzó a trabajar el doctor Robert, no sé si lo leí por ahí, creo que sí, con Carla, sí,
y estaban en un escenario, estaban en una reunión y empezaron a hacer la actuación, la identificación, más bien la identificación de la creencia núcleo en Carla. Que Carla tenía una situación y era que ella sentía cuando iba a hacer algo que le gustaba, específicamente que le gustaba, sentía que había una presencia o un algo que ella llamaba un algo que no estaba de acuerdo con que lo hiciera y que le causaba mucha angustia y que eso le hacía sentir como si ella tuviera un revólver que le estuviera apuntando a la cabeza o que estuviera apuntando a los demás con ese revólver. Y que finalmente esta presencia o esta emoción o eso que sentía hacía que ella perdiera todo el poder de decisión y el entusiasmo para realizar actividades que le gustaban. Ese es uno de los puntos, ¿no? Una actividad no era una actividad que no le gustara, sino una actividad que le gustara. Eso fue lo que vimos en la sesión anterior. Hoy vamos a pensar con algo que se llama, vamos a empezar con algo que se llama la línea de tiempo, ¿sí? Y la línea de tiempo, entonces, si el doctor Robert está en el escenario explicándole al auditorio de qué se trata la línea de tiempo y entonces explican ahí que él utiliza un tipo de voz para hablar con el auditorio y otro tipo de voz para hablar con la paciente o con Carla en ese caso. Entonces le dice que le da una indicación a Carla y le dice que se imagine que hay una línea imaginaria que está enfrente de ella, ¿cierto? Una línea larga, que en todo el centro está el presente, que si ella la ve hacia la derecha está el futuro y que si ve a su izquierda está el pasado. Y le dice a Carla que se imagina que está esa línea frente a ella, ¿cierto? Entonces, que se visualice que ella está parada, que esa es su vida y está parada aquí en el presente. Y entonces menciona su problema, es que haya alguna presencia o algo que está aspirando parte de su identidad. Entonces, el doctor Robert le pide a Carla que se pare enfrente de la línea y que empiece a caminar hacia atrás en esa línea y que sea consciente de los sucesos que están como apareciendo en ese, que están relacionados cuando va caminando hacia atrás. La intención es que vaya creando imágenes o pensamientos acerca de distintas vivencias que Carla haya tenido en la vida y que están relacionadas con esa sensación que tiene de no confort, ¿cierto? Entonces, eso le pide que vaya hacia atrás. Y le enfatiza que vaya hacia atrás hasta que encuentre un suceso o un conjunto de sucesos en los cuales comenzó a sentir esa sensación que la invade. Él lo llama la absorción o, bueno, la sensación que la invade. Entonces, y le dice algo muy importante, que cuando se pare en esa línea, que ella no esté como observadora, sino que esté en esa línea considerando que está dentro de su vida, o sea, esa es su vida, que ella está en la línea y que considere que está viviendo esas vivencias que ella está recordando. Y se lo hace con esa claridad es porque hay distintos ejercicios en los cuales la persona sale de la línea de tiempo y continúa visualizando esos sucesos que ocurren, pero ya no es de la vivencia, como observador. Entonces, en este primer punto no es como observadora, sino es como la persona a la cual están pasando los eventos que ella va a, que ella va a visualizar. El doctor explica que hay dos tipos básicos de percepción del tiempo. Uno a través del tiempo y otro en el tiempo. Esos son dos conceptos importantes que él utiliza. Y él aclara que a través del tiempo es cuando se ve la vida de forma separada. Que puede, a través del tiempo es que puede estar mirando desde afuera, viendo el pasado, viendo el futuro, que puede moverse en el tiempo, vivirlo, revivirlo en una experiencia concreta, ¿cierto? Eso es a través del tiempo, cuando la persona es observadora de lo que está pasando en su propia vida, pero se puede mover en esa línea hacia adelante, hacia atrás. Entonces, Carla, entonces narra que Carla se coloca en la línea de tiempo efectivamente y empieza a caminar hacia atrás. Entonces le dice el doctor que puede cerrar los ojos y que ella está en el presente. Y o sea, que cuando está en el presente se para entonces lo que está hacia el frente, la línea, o sea, se para sobre la línea, no está dando la espalda, sino está paralela a la línea y le dice que hacia su frente será el futuro
y que si da un paso hacia atrás será el pasado. Que por favor comience a caminar de forma muy lenta hacia el pasado para ir reviviendo distintos sucesos unidos por ese hilo, por ese hilo. Entonces, por ese hilo que le hace sentir mal, que piense en el revólver que ella mencionó, para poder traer sucesos que hayan pasado relacionados con esa sensación. Que cuando descubra un suceso que sea importante respecto a eso, se detenga y lo observe y esté con él en ese suceso. Y le pido al auditorio que por favor estén atentos a la parte física de Carla, es decir, si ella hace algún cambio en la forma como se mueve, en la expresión de su voz, si abre los ojos, si cierra los ojos, si mira para dónde mira. Entonces también es muy importante. Entonces es muy interesante porque en ese momento Carla dice ciertas cosas que son importantes para el estudio del caso. Carla dice, por ejemplo, que no puede, o sea, que en ese momento no puede ir hacia el pasado porque ella no tiene derecho a saber cuál fue el momento en el cual ocurrió algo que hace que tenga esa sensación. Entonces, es una creencia, es bien importante que la dejemos clara, y es no tengo derecho a saber. Es una creencia que en ese momento Carla ya está expresando cuando está parada en la línea de tiempo, que eso la detiene para ir hacia atrás. Ella siente que no tiene derecho a enterarse de cuál fue ese primer suceso que hizo que tuviera esa sensación y que por eso está paralizada, por decirlo así, que está paralizada y le cuesta mucho ir hacia atrás. Eh, Tengo una pregunta. sí, No sé señor. si, no sé si te la puedo hacer ahora o la puedo hacer ahora o más bien espero a que termines. ¿Cómo No, prefieres? es larguísimo ese capítulo. Ese capítulo es re largo, entonces Sí, mejor de una. es que me estoy imaginando que soy el personaje, o Carla, y pienso cómo pueden identificar que es una creencia y no una sensación, un pensamiento, eh, O sea sí, que de pronto no es una falsa pista, ¿cierto? Que no es que es una cortina de sí, humo, que es una falsa pista, que es verdadero. sí, Esto es lo primero que dice. Entonces, vamos a ver en la narrativa que Robert va haciendo énfasis en los puntos que ella va hablando para ir determinando si son pistas verdaderas o si son pistas falsas, vale, ¿cierto? Porque es gracias. todo un proceso. Entonces, vamos a ir viendo en el encadenamiento que él más adelante va a ir concluyendo lo que era una creencia, lo que no es una creencia, cuál era un suceso relevante y cuál no era un suceso relevante. Porque no quiere decir que todo lo que la persona pare en el momento para decir que era un suceso relevante, verdaderamente lo era. Y adicionalmente porque en un momento Carla menciona que tal suceso, pero ella dice, en este momento no sé si eso que yo estoy diciendo pasó o me lo estoy inventando. O sea, ya no estoy segura porque ya iba en su niñez y dijo, no lo tengo claro. Tengo esa imagen, pero no sé si la imagen es real o la imagen fue creada por mi mente. A lo que él le dice, no importa si eso pasó o no pasó, lo importante es lo que estás recreando, es decir, si eso se recreó por alguna razón, entonces no te preocupes si esto es verdadero o no es verdadero, vamos a entender la Perdóname, razón por la cual se perdón, recreó. perdóname, Venus, es que yo observo dos componentes, la sensación de parálisis, ¿sí? No sé, como el pensamiento, no sé si estoy, pues sí, sí, así es como lo veo, sí es correcto. Y el pensamiento de la creencia que, mm, que hace que no pueda voltearse a mirar su pasado por un temor o por un mandato de que Sí, no tiene derecho a saber lo que pasó. Vale, yo creo gracias. que sí, ahora Reverdece me hace caer en cuenta de algo que deberíamos hacer en esta sesión y es nombrar un asistente escritor. Es decir, para que vaya escribiendo, porque eso que está preguntando Robert es muy importante y van a aparecer muchas cosas para que es tan larga la historia que tenemos que tener como todas esas claves o si no nos vamos a perder. Entonces quiero preguntar a quién le gustaría ser secretario hoy para que anote esas cositas, estos puntos críticos que estamos hablando, tenemos que comenzar a anotarlos. ¿Alguien se apunta? ¿Ninguno se apunta? Dios mío, llegaron de Semana Santa. ¿Cómo? Michelle, ¿tú no te apuntas?
No, estamos sin audio. O Richard, ¿no te No, yo apuntas? no me apunto. ¿Y Richard tampoco te quieres apuntar? No, es que yo para esas labores y poco hago seguimientos, me pierdo. Sí, Dios mío, entonces, ¿qué hacemos? ¿Y Reverdecer, no quieres apuntarte? Yo no, bueno, en esta ocasión no me leí el capítulo, entonces no, creo que no, no No, lo no, leí. no, pero no es que lo leas, solamente es ir anotando, solamente ir anotando las cosas que vamos aquí entre todos considerando que son importantes. Solo es eso. Ok, está bien. Entonces, la primera cosa que deberías anotar es lo primero que ella dijo, no tengo derecho a saber. Lo dijo Carla. Eso Sí, fue lo que ella dijo. Y el doctor Robert les dice a las personas que por favor, no, les dice a las personas que por favor noten algo. Que noten que cuando ella está hablando, si se han dado cuenta que siempre que piensa en el estado del problema, cuando ella piensa en el problema, sus ojos van a la izquierda. A la izquierda, eso es importante, que sus ojos van a la izquierda él menciona que es un diálogo interno. También Carla menciona que en cualquier caso no podré saber porque no me está permitido. Ella dice, no me está permitido. Si lo supiera, lo estaría descubriendo y no sé lo que estoy haciendo mal. Así finjo que no sé nada. Carla se pregunta, Carla, ella misma dice que no tengo derecho a descubrir qué es lo que pasa. Cuando Robert está explicando, ella dice, no, pues en cualquier caso, pues no me está permitido saber. Entonces, ¿para qué? Si lo supiera, lo estaría descubriendo. Y si lo descubro, y no sé, o sea, si descubro y no sé si yo estoy haciendo algo mal, entonces mejor finjo que no sé nada. Entonces, mire que empezó, o sea, ella misma lo dijo, mejor no quiero descubrirlo, o sea, tenía la opción sobre la línea y dijo, no, mejor no lo descubro. Primero dijo que no tenía derecho y después dijo, no, 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 mejor no lo descubro, mejor me quedo aquí y finjo que no sé qué pasó. Entonces el doctor le dice que por favor vaya hacia atrás sin que tenga que saber, sencillamente que vaya hacia atrás y que no hay necesidad de saber, sino que sencillamente vaya narrando qué siente o qué ve. Entonces Carla le dice, no tengo que hacer nada, estoy asustada. Y en ese momento hay una mención y es que ella está temblando. Carla está temblando. Entonces, los ojos a la izquierda, hay tres cosas físicas que han pasado con Carla, tres condiciones. Una, que está paralizada. Segundo, que sus ojos van a la izquierda abajo. Y tercero, que está temblando. Entonces, son tres características de la persona que está ahí parada. Y dice que está asustada. Entonces el doctor le dice que quiere que observe ese sentimiento y que sepa que ese sentimiento está bien y que observe qué más está sucediendo. Y le dice, como está en el punto, o sea, que ya llegaron a ese punto, cuando ella fue hacia atrás, encontró ese punto donde ocurrió algo que hace que se sienta asustada. Entonces le dice que quiere que por favor vaya más atrás y que antes, o sea, que camine unos pasos más atrás y en la línea de tiempo significa que vaya antes de que ocurriera ese suceso, ¿cierto? O sea, que retroceda más. Entonces ella le dice, listo, o sea, le dice que sí va a ir, pero que para poder ir un paso hacia atrás tiene que saltar, porque hay algo en el piso que no se lo permite. Pues el doctor le dice, pues que no está bien, si tiene que saltar, es un obstáculo imaginario que no hay ningún problema, que salte hacia atrás y pase por encima de lo que ella ve. Entonces, Carla hace esto. Entonces le dice que dé un paso hasta antes de que él alcance, hasta antes de que la situación se dé y que lo mire hacia el futuro. O sea, como ella está yendo hacia atrás, entonces ya lo está viendo hacia el futuro. ¿Sí? ¿Entienden? Es un poco confuso porque los tiempos se mezclan. Como ella está en el presente y se fue hacia el pasado, si ella logra ir en su pensamiento a una etapa de su vida, es decir, un tiempo en edad. No sé, Carla no decía cuántos años tenía. Voy a poner ejemplo que Carla tenía 30 años y empezó a caminar hacia atrás, y encontró que el suceso que le ocasionó ese disturbio ocurrió a los 9 años. Voy a poner, por ejemplo. Entonces el doctor le está pidiendo que vaya antes de los 9 años, antes de los 9 años.
para que ella, parada en los 7 años o en los 5 años, donde queramos, vea esa acción que pasó como si fuera el futuro, ¿sí me entienden? O sea, porque ella está detrás de la acción, entonces la va a ver de frente, entonces va a poder visualizar como una película ya que fue lo que pasó. Entonces le dice que, entonces, eso le dice el doctor. Entonces Carla le dice que es como, ella sigue las instrucciones y le dice que es como si hubiera llegado antes de su nacimiento. Es decir, mire que vamos a llegar no a los 5, sino a los 0. Sí, sí, porque dice que va a llegar antes de su nacimiento. Es como si hubiera nacido para tener que pasar por esto. Entonces el doctor le dice, ok, entonces demos un paso antes de que nacieras. Es decir, que la línea de tiempo ya está antes de que naciera, cuando está en el vientre materno. Entonces piense los pasos. Si cada paso era un año, por decirlo así, entonces Carla, si partimos que tenía 30 años, un supuesto, pues ella dio 30 pasitos hacia atrás, ¿cierto? Hasta llegar hasta el momento de su nacimiento. Antes de su nacimiento, realmente, o sea, dio más de 30 pasos. Y en ese trayecto hubo un momento en su niñez en la cual tuvo que hacer un salto, porque fue en su niñez donde ella considera que pasó algo o lo que sintió. Entonces el doctor le dice que por favor dé un paso antes de que nazca. Y entonces ella le dice, pero si hago eso estaría libre, o sea, estoy libre. Entonces digamos que eso causa conmoción. Entonces dice que en ese momento dice, debe salir de la madre porque está en el estómago. O sea, ella dio un paso y dijo, no, pero ahora estoy dentro del vientre de mi madre porque no he nacido. Entonces el doctor, ella misma se responde y dice, ahora tengo que salir del vientre de mi madre. Entonces le dice el doctor, ahora desde allí puedes observar este suceso que va a ocurrir, pero estás fuera de él, en un lugar antes de que esto pasara, ¿cierto? Ese es otro punto para Luminosa muy importante y es porque como en la metodología o en esa práctica que hace el doctor, cuando él le pide, Robert, cuando él le dice que vaya un paso antes, es para que lo vea, no que lo viva, sino que ella como observadora, ¿se acuerdan que les dije en el tiempo y a través del tiempo? Entonces ahí ya le cambia la situación y le dice que ya no lo viva. Ella está antes, es decir, que lo puede ver, lo está visualizando hacia adelante. Ella no hace parte de la historia en ese instante cuando ella es capaz de irse antes del nacimiento. Carla dice que cuando nació, cuando salí, o sea, cuando salió del vientre, ya no tenía dolor de cabeza. Y ahora cuando ve eso de lejos, frente a mí como para deshacerse de esa sensación. Es decir, que dice que en el momento del nacimiento se sentía libre, o sea, determinó, en el momento del nacimiento no tenía dolor de cabeza y se sentía libre. Pero cuando vuelve a pensar que ya nació, ahí vuelve otra vez y dice que se siente con dolor de cabeza y que se siente mal porque sabe que esa sensación está ahí y que tiene que afrontarla. Entonces le dice el doctor, bien, para empezar, que se detenga en ese momento y siga estando libre, es decir, vuelva atrás, le dice, vuelva a ese momento, instante antes de que naciera, para poder experimentar esa sensación de tranquilidad, esa sensación de libertad y poder conversar. Entonces Carla le dice, pero que esa sensación está volviendo, que no sabe cómo alejarse. Que lo mismo ocurre cuando quiere engañarle para ser creativa sin que nadie lo sepa. Es decir, ella mencionó que cuando ella intentaba ser creativa, porque ella es profesora de música, recuerdan, para niños, que cuando ella intenta crear música para niños, esa sensación agobiante le llegaba y como que era como si tuviera unos ojos. Yo entendí como alguien mirándola, una presencia que hacía que le dijera que eso no era correcto y que no se lo permitía. Entonces aquí volví a sentir esa sensación. Entonces Robert le dice, primero, solo quiero que encuentre un lugar por un momento en donde estés libre. Si necesitas ir más atrás, es decir, si necesitas caminar unos pasos más atrás antes del nacimiento, caminemos, o sea, vamos hacia atrás. No hay ningún problema. Carla dice, como tú lo has dicho, ahora todo el mundo lo sabe. Esa es la razón por la que vuelve a alcanzarme. Me encuentra inclusive en la oscuridad. O sea, ella dice que inclusive dando esos pasos hacia atrás, en ciertos momentos se siente tan agobiada que estando en la oscuridad, porque es antes del nacimiento, en la oscuridad, esa sensación, esa presencia o lo que sea, la puede encontrar. Entonces, él le dice que quiere que vaya a un lugar donde, donde esa sensación, presencia, sentimiento no la pueda atrapar, donde no pueda llegar hasta de ella. Le dice que piense en ello de este modo, desde donde se encuentre, viendo ese sitio futuro en tu línea de tiempo. Ese suceso todavía no ha ocurrido, incluso no tiene por qué suceder. ¿Sí me entiendes? Él ya está aplicando una serie de herramientas porque le está diciendo que
Si ella ya logró irse a un punto en donde se siente libre, quiere decir que el hecho o el suceso que ocasiona que ella tenga esa sensación no ha ocurrido. Entonces, que ella puede encontrar un lugar en esa línea de tiempo en donde los hechos no han ocurrido y ella puede estar libre y protegida. Ella dice que no puede hacerlo porque esa sensación la trae hacia el punto en donde ocurrió, que le gustaría hacerlo, pero que no sabe cómo irse más atrás para poder ver ese suceso de lejos. Entonces, Robert le pregunta, ¿qué creencia necesitarías para poder hacerlo? ¿Qué creencia crees tú que necesitas para poder liberarte? Recuerda que ella había dicho que la primera, lo que el Robert ha mencionado, que ella había dicho que no puede saberlo, que no puede saber lo primero que va a pensar. Entonces ahora le está preguntando que qué debería pensar. Y ella respondió, tendría derecho a ser lo que soy y eso estaría bien, que esa es la creencia. Entonces, para luminosa, la creencia que nos toca, para reverdecer, perdón, para reverdecer es la que nos toca escribir. Y es que Carla menciona, tengo derecho a ser lo que soy y eso estaría bien. Esa es la creencia que ella misma, cuando le preguntaron que cuál debería utilizar, ella misma la dijo. Entonces, Robert le menciona al auditorio que se trata de una creencia de identidad, porque hay ciertas clasificaciones que él nos había mencionado en tipos de creencias, ¿no? Entonces, que hay unas creencias que van por la identidad del ser, sobre la propia autoestima. Uno de los tres tipos de problemas que se dan con las creencias es precisamente el hecho de creer que, que la persona no vale o que no merece algo. Es una de las creencias por donde se van las creencias, que no tomo lo suficiente, que no merecemos. Entonces, ella estaba encasillada en este tipo de creencias. Carla dice, otra creencia, otro pensamiento que debería tener, ella dice, que no tengo que pagar por alguien o por la gente. Entonces Robert la modifica y le dice, tengo el derecho a ser lo que soy. Quiero descubrir si en ese momento, antes de que eso sucediera, tenías derecho a ser lo que eras. Él le pregunta, ¿cierto? Porque ese es como el pensamiento con el que van a trabajar. Ella le dice, como estar un punto más atrás antes de que el hecho ocurriera, ella dice, lo tenía, pero tengo la sensación de que eso siempre es mucho más hábil, que finalmente siempre se coloca detrás de mí. O tengo que correr cada vez más rápido hacia adelante sin cesar y está yendo detrás de mí. O sea que esa sensación o presencia siempre la alcanza y siente que la está persiguiendo. Y entonces Robert le pregunta a Carla, ¿qué sucedería si tuvieras derecho a ser lo que eres? Y ella dice, me devolvería y me desharía de eso, lo que ella quiera llamar la sensación o la presencia. Entonces Robert le dice, pues literalmente puedes volverte en tu línea de tiempo y deshacerse de eso que está detrás de ti. Carla se da la vuelta para mirar la línea de tiempo en la experiencia prenatal, es decir, él está diciendo, o sea, tienes la oportunidad, fue otra herramienta que utilizó, le dijo, pero si tú sientes que puedes llegar por detrás de ella y deshacerte, pues estamos en la línea de tiempo, estás en tu línea de tiempo, devuélvete, sencillamente devuélvete y puedes hacer eso que tú me has dicho, y es deshacerse de esa sensación. Y está en la experiencia prenatal, ¿no? Antes del nacimiento. O sea, miren lo que me pareció, es un poco complejo de entender, pero eso que ella está sintiendo y desde donde está hablando con la tranquilidad, lo está hablando parada en una posición, la línea de tiempo, antes del nacimiento. No ha nacido aún. Eso a lo que te estás enfrentando está muy atrás en tu vida. Eso está detrás de ti. Mientras ves el suceso de este modo, puedes decir, sí tengo derecho a ser lo que soy. ¿Cierto? Porque después le va a pedir que camine hacia adelante. Entonces ella está en el prenatal. Entonces lo que le está diciendo es que mientras que van a llegar al suceso, porque va a tener que ir hacia el futuro, ahora va a tener que caminar hacia adelante para encontrar el suceso, ella se puede repetir, sí tengo derecho a ser lo que soy. Sí tengo derecho a ser lo que soy. En cuanto amanece, y hay luz, Carla está hablando, o sea, cuando está en el estómago de la mamá, dice, en cuanto amanece y hay luz, me encuentro atrapada como en un sándwich. Y tan pronto como tengo acceso a cualquier cosa, la mato. Tengo la sensación de que estoy dispuesta a hacer lo que me pides que haga. Quiero salir de esto, pero estoy atrapada por todos lados. Esto es mucho más hábil que tú, dice Carla. Entonces, Robert, o sea, es la explicación que ella da. Ella dice, me siento, o sea, la sin salida. Es decir, estoy en un punto en donde puedo hacer caso a Robert e ir hacia adelante y deshacerme de eso, pero siento que estoy atrapada, siento que esa sensación va a venir, me va a perseguir y me va a atrapar y que no voy a ser capaz. Y ella relaciona que está como un sándwich, es decir, que algo la atrapa y que ella está en el medio. Entonces, cuando el doctor le dice, ok, no te preocupes que a mí me gustan los retos. Me parece que finalmente hemos encontrado el callejón sin salida. Recuerdan que dentro de la terapia
él nos explicaba que siempre en la charla con su paciente era llevarlo al callejón sin salida. ¿Qué significa el callejón sin salida? Cuando se hace la serie de preguntas en donde la persona ya no tiene para dónde coger, o sea, no hay una salida, no a la derecha, no a la izquierda, debe confrontar y afrontar la situación. Y ese era el momento en el cual estaba Carla. Ella ya lo dijo, me siento como un sándwich, no tengo para dónde coger. Entonces, estamos identificando ahí otro de los puntos que él mencionó que era muy importante, llevar al paciente al callejón sin salida. Entonces, ahí pasó algo muy interesante. Ya cuando estaba en la línea de tiempo y le encontró el callejón sin salida, le dijo, ven, listo, paremos ahí, salte de la línea de tiempo. Ella estaba parada en la línea de tiempo, entonces cuando está parada en la línea de tiempo, recuerden que ella está viviendo sus vivencias, ¿no? Ella está dentro de su vida, es ella la que está. Ahora Robert la coge y le dice, ven para acá, salga de la línea de tiempo. Eso no sabe todavía de lo que yo soy capaz, dice el doctor. Aún no he comenzado con él. Aquí hemos descubierto el callejón. Es un ejemplo clásico de creencias y podéis ver cómo funciona. Le dice el doctor, le explica a ella que quería que llegara al callejón sin salida. Lo que has experimentado y, o sea, que ella misma descubriera cuál era ese punto final, es decir, no hay un punto más allá, que ella misma lo viviera. Entonces Carla le dice, viene hacia mí de todas partes. Entonces él explica, no tiene que ver con la conducta. Quiere decir que todos esos sentimientos y pensamientos no tienen nada que ver con la realidad tal como la conocemos. Ella sigue expresando que está atrapada en cualquier punto en el tiempo en el que se encuentre, que esa sensación la sigue a todas partes, es decir, que se siente atrapada en el presente, en el pasado, en la condición prenatal. Y Robert le dice, ¿pero qué es? Para mí lo que tenemos aquí es un buen ejemplo, una creencia relacionada con la identidad. Pues ese es otro punto importante que lo lograron detectar. No tiene necesariamente que ver con el mundo concreto de la realidad exterior, tiene que ver con un mundo interno de tu propia identidad, ¿cierto? Eso me pareció y ahí para los psicólogos les pido un apoyo porque ahí lo que él estaba hablando es que en ese momento ha descubierto que tiene una creencia, pero que esa creencia era interna de Carla, que hasta el momento lo que han descubierto no tenía que ver con factores externos, sino con un factor interno de ella, y que estaba relacionado con la identidad. Eso es lo que tenemos claro hacia ahí. Esa es la primera parte de la línea de tiempo. Abro para discusión, para discusiones. ¿Alguien quiere discutir o nadie quiere Pues, discutir? Se quedaron en no, Semana Santa, Dios mío. no sé si se me parece, lo que estabas describiendo es como una especie de lo que algunos llaman regresiones, o de pronto lo que alguna vez el doctor Ramiro miraba, que era lo de revisión del niño interior. Entonces es como, se me hizo como algo así parecido a eso. No sé qué piensan al respecto. Porque va hasta el vientre en la línea del tiempo, está vivenciando lo que vivió ella y pues en el vientre lo que vivió su madre. Sino que es como que el complejo o la creencia que tengo depende mucho de la información que recibí de niño, inclusive desde el vientre de la madre. Entonces, el doctor lo que hace es como llevarla a esas épocas y tratar como de crear otro pensamiento o de influenciar con otro pensamiento para cambiar lo que ella en su momento estaba tratando en su terapia. Yo creo que el doctor no es quien la lleva al momento del nacimiento, sino es el que abre la línea de tiempo para que ella pueda trasladarse a través del tiempo al pasado e identificar precisamente ese momento como un momento significativo donde tiene que observar algo relacionado con lo que estaba sintiendo y pues para resolverlo.
y coincidió con que fue antes del nacimiento. No fue el doctor el que le dijo, ve hasta tu nacimiento, hasta tu momento de nacer, sino yo me imagino que en cada experiencia donde se acompaña de manera terapéutica una terapia de este tipo, es la persona la que, bueno, el terapeuta ayuda a que haga ese camino y la persona es la Cierto. que identifica a dónde ir y se queda en el tiempo. Y me parece interesante lo que dices porque esa distinción entre en el tiempo, o me hace pensar que es importante verla a través del tiempo y en el tiempo, como observador y como actor de su propia vida, o de la vida que imaginó, que cree haber vivido, que vivió. Pues sí, el terapeuta es una guía y la que hace el trabajo es ella. Eso, pero me parece como una especie, o sea, en lo que uno por ahí ve es una especie de regresión o, o un trabajo del niño interior, más o menos. Es como yo Porque lo entendí como más como recordación, ¿sí? O sea, como estar consciente de la línea de tiempo de todos los hechos o sucesos que han pasado en esa línea de tiempo, más porque la persona está consciente todo el tiempo, ¿no? sí, Ahora, sí, la parte particular es antes del nacimiento ella podía recordar cómo se sentía en el estómago de la madre, ¿no? Pues ya lo sentía y sentía, y también con la emocionalidad, es decir, cómo se sentía cuando estaba en el vientre materno y cuando nació, o si estaba antes, cómo sentirse liberada, ¿cierto? Sin embargo, lo que yo veo, Richard, es que no es ni el niño interior ni son regresiones, porque ambos procesos, tanto las regresiones como los procesos del niño interior, tienen unas finalidades totalmente diferentes y el hecho de que retroceda ella hasta donde ella en su proceso tiene que retroceder, que en este momento fue hasta el vientre materno, no quiere decir que se esté haciendo un proceso de regresión. La regresión tiene otra finalidad totalmente distinta, se trabaja con unos elementos totalmente diferentes y en el proceso del niño interior es un proceso donde lo que estamos sanando, digamos, es a través de todo nuestro ciclo evolutivo, situaciones que marcaron algunas dificultades que llamamos heridas en nuestra vida y que es necesario sanarlas para que sigamos avanzando en alguna área de nuestra vida, ¿no? De nuestros aspectos del sistema integral. Entonces, el hecho de que hablemos de que se fue hacia atrás para buscar cuál era precisamente la creencia núcleo, que es lo que estamos buscando, no, no quiere decir que se estén haciendo procesos de regresión, y menos del niño interior. Son diferentes cosas. ¿Preparados para seguir? ¿Cómo vamos? No sé cómo vamos, está siendo muy pesado. Una pregunta. Cuando empezamos a caminar hacia atrás, caminamos sobre el tiempo y ese tiempo tiene una conexión a nivel subconsciente con lo que ha sucedido y fundamentalmente lo tiene con la emoción. Fijémonos bien que cuando se camina hacia atrás, lo primero que se manifiesta es una emoción y esa emoción nos lleva a un recuerdo, ¿sí? Y ese recuerdo está conectado a una creencia generalmente. Entonces, es un mecanismo que me parece, yo no sé de PNL, pero lo intuyo o lo interpreto de esa forma, que cuando uno está retrocediendo en el tiempo, yo me ubico, por ejemplo, en los 2 años, pues
Desde el consciente no puedo percibirlo, pero desde la emoción, en ese momento de los 2 años, me puede disparar una emoción si hubo algo significativo e importante que me hubiera causado una conmoción desde lo emocional. Se dispara la emoción y a partir de esa emoción aparece un recuerdo que es el que le va a permitir al terapeuta y a la persona que está haciendo ese camino a adjuntar una serie de elementos que pueden aclarar la situación de Carla, ¿sí? Por ejemplo, de decir, yo no tengo derecho a saber. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Porque puede haber una cuestión tan dolorosa que cuando descubra eso, le puede producir un shock, algo que sucedió que fue tan doloroso y lo ocultó no solo a nivel del subconsciente, sino a nivel del inconsciente. Entonces, eso es complejo y pues yo creo que pues hasta ahora entiendo eso. No sé si haya captado la idea. Ustedes, por ejemplo, Tara, que maneja la PNL, si nos pueda decir algo sobre eso. Sí, realmente hay muchos sucesos en la vida de nosotros que por mecanismos de defensa fue necesario reprimirlos, guardarlos, esconderlos en la parte inconsciente que solamente se pueden ir allá a través de procesos muy, como dice Neo, muy complejos para ayudarlos a salir y que tampoco salen así como como rápido, sino que es demorado, es lento, porque es como si nosotros estuviéramos quitando muchas capas y capas y capas y capas para poder llegar realmente a la esencia. Y algunas veces ni siquiera es necesario llegar a ese punto tan doloroso y fuerte. En este caso, Carla, a medida que fue retrocediendo en el proceso, en el método del tiempo, pues ella llega hasta la gestación. Pero dése cuenta que ni siquiera en la gestación podemos decir, es que hubo un hecho tal en la gestación que ocasionó eso. No, es más, muchas de las cosas que hablamos de, por ejemplo, antes de los 2 años, tienen que ver con información que nos fue dada. No es que ni siquiera lo hayamos recordado porque, como dice Neo, nosotros no tenemos la capacidad de recordar casi hasta de los 4 años en adelante. Antes es difícil. Antes tenemos memoria de cosas que nos han contado e interpretaciones que hemos hecho. Entonces sí puede haber una sensación de una emoción, pero identificar ese punto clic, digamos, que haya ocasionado, a veces es muy complejo y se dice que ni siquiera es necesario a veces hacerlo, ¿no? Porque es tan fuerte el impacto que como hecho no es necesario. ¿Con qué trabajamos? Con la emoción que despertó el suceso. Y eso es lo que está haciendo la PNL, lo que está haciendo la autora acá con Carla, en este caso. Ahorita se me ocurre una pregunta. En este momento, digamos, el trabajo que está haciendo Carla, ¿cómo se denominaría? Y digamos, ¿en qué se diferenciaría de una regresión o de un trabajo de niño interior? O es que ya, sí, más o Pues menos sería. yo creo que lo que el autor estaba haciendo con Carla es utilizando, como él bien lo dice ahí, una técnica de la PNL que él se llama cambiar la historia personal. Entonces se trata de lograr como identificar un recurso interior que tenga la persona y que no lo pudo manejar cuando era niño, pero que sí lo ha podido desarrollar
cuando adulto y que le permite como enfrentar los sucesos o los traumas o como lo queramos llamar y poder cambiar la situación o sus necesidades de una mejor identidad o conducta, bueno, que se expresa a través de una conducta o algo. Entonces, a mí me parece que esa es como la esencia del trabajo que él está haciendo con ella, hacer ese cambio de identidad. Y si uno avanza en la lectura, no necesariamente el trauma de Carla está en el vientre materno, porque parece que es algo que a ella le sucede cuando uno avanza en la lectura, siente como si fuese un abuso sexual que se cometió con la chica y que la madre no la supo proteger. Entonces, como que el dolor de ella es esa sensación de abandono que tuvo por parte de la madre. Y había que llegar, era a que ella sintiera esa sensación de abandono, utilizara los recursos internos que ella tenía y también los que la madre hubiese podido tener y no pudo como desarrollarlos, como aplicarlos en la situación de la niña. No sé si estoy bien o no estoy, que yo tampoco sé de PNL. Y no solo eso, sino que la historia es que, por eso decía, la historia no es tan literal, no es tan clara, no es tan clara. O sea, hay muchos detalles, pero no es tan clara. Pero si les parece, seguimos a ver qué más encontramos. ¿De acuerdo? Pues es lo que, bueno, sí. Sí, vamos a seguir. Entonces, recuerden que ella estaba en el tiempo y a través del tiempo, ¿no? A través del tiempo es cuando ves tu vida de forma separada, o sea, que está viendo afuera. Y lo que ella estaba haciendo en este momento, la terapia, era en el tiempo, ¿no? O sea, ella estaba en el tiempo haciendo la vivencia. Ahora, Robert cambió la metodología y ahora ya le dijo que se saliera, ¿no? Entonces que por favor saliera de la línea de tiempo y que venga para acá, vamos a ver los sucesos desde otra óptica. Entonces, él le dice que se salga de la línea y que ahora van a ver todo lo que han hecho desde afuera. Entonces le dijo, bueno, vimos ese temor, luego tuviste que tenías que saltar, luego regresaste aquí, en un momento diste un paso más atrás y te liberaste. Entonces estaba liberada y cuando pensó en la sensación, esa sensación regresó hasta el punto donde ella estaba. Entonces le dice, y tú te moviste un paso mucho más distante y la situación mejoró, ¿cierto? Pero entonces esa sensación volvió y la atrapó estando allá donde estaba. Entonces le dice que quiere que vea todo desde el exterior, desde ahí donde ella está parada, ya no en la vivencia, sino desde donde está parada, moviendo esta película ahí adelante. Y le dice que viendo esa sensación, le dice que de dónde procede, le dice viéndolo desde aquí afuera, de dónde procede ese evento que pasó. Procede de atrás o de algún lugar y le muestra por la línea de tiempo. Le dice, si tú te paras aquí y ves a esa persona que le está pasando eso, ¿tú qué dirías? Ese suceso que ocurrió, ¿de dónde viene? Del presente. ¿En qué parte de la línea? Más bien, ¿en qué parte de la línea ocurre? Entonces, y específicamente el libro menciona que Robert le muestra distintos puntos de la línea que está trazada para que ella hable. Entonces, ahí Carla, parada enfrente de la línea, le señala que cree que que esa experiencia cree que viene de algún punto específico que ella señala. Y que se pone detrás de ella. Que se esconde, que se arrima. Ella dice que es como una sanguijuela, es decir, que esa sensación se le pega y por más de que trate de quitársela, siempre va a ir con ella. Que así ella corra, siempre la va a alcanzar. Y que cuando logra quitársela, así ella corra, cuando llega al punto donde va, ya la está esperando. Entonces, eso es como la expresión para decirle que no puede quitarse esa sensación de encima. Entonces, bueno, él vuelve a hacer énfasis que están él le hace énfasis que está pues en el callejón sin salida, ¿no? Y en ese momento pues ya Carla queda como en silencio y el doctor Robert comienza a explicar, dice que cuando que si le dice al auditorio que si ellos notan que cuando Carla estaba parada sobre la línea,
ella estaba más atrapada en esa sensación, estaba mucho más atrapada que ahora cuando ella habló, que estaba fuera de la línea, su relación es diferente, que ella de hecho se refiere a esa sensación de forma diferente. Entonces, él dice que el ejercicio que le hizo tenía dos objetivos. Uno, el primero, que ella estuviera asociada dentro de todo lo que pasó, la vivencia propia. Y cuando le pide que se salga de la línea y que revise todo lo que ha pasado, es para que ella esté disociada. Es decir, que no pertenece, se disoció, se separó de esa situación, ella está aquí y la situación está ahí en esa línea de tiempo frente a ella. Con eso le permite ver a Carla que tiene dos perspectivas diferentes. El objetivo es que lo vea, lo que ella siente, la sensación, lo que Nio dijo, la emoción, la sensación, lo que ella siente cuando está parada en la línea de tiempo, cuando está ocurriendo a ella, y la sensación y la emoción que ella siente cuando está de frente a la línea viendo que eso está pasando frente a sus ojos, no a ella directamente. Entonces, que ahí son dos puntos de vista completamente diferentes. También dijo él que algo muy importante, y era que ella había dicho, que ella le había dicho en un momento cuando ella estaba en la línea de tiempo, que por más de que él le daba instrucciones de que camina hacia adelante, camina hacia atrás, esa sensación era más hábil que el doctor. Y él le respondió que él no había que él le gustaban los retos y que él todavía no había comenzado. Pero él le hacía entender, hizo énfasis para explicarle al auditorio que eso que ella le había dicho era una declaración de la relación entre paciente, en este caso paciente y el doctor, ¿no? Y es porque en ese momento, digamos que se establece una relación de confianza y el paciente tiende a decirle a la persona que lo está tratando, en ese caso el médico, la persona que sea, venga y lo vive para ver usted cómo lo haría. Venga, párese aquí en esa situación y verá que usted tampoco va a poder correr. Venga y verá que si usted está aquí lo va a atrapar. Entonces él dice, entonces que esa es una situación entre terapeuta y paciente que ocurre mucho, y es que en general la gente le pregunta, o sea, la gente se pregunta que si en verdad usted me va a poder, que si en verdad usted me va a poder ayudar, o que si en verdad el doctor puede hacer lo mejor que la persona lo había hecho. Y él dice que es legítima esa posición del paciente y que lo que debe unir la relación paciente-médico, persona que está direccionando ese proceso, es de confianza. Entonces, ahí lo que él hacía era como la explicación. En esa parte era a través del tiempo, ¿no? Entonces, ya pasamos en el tiempo la vivencia de estar en el tiempo y ahora lo que es la vivencia estar a través del tiempo. En el tiempo viéndole y a través del tiempo solo observando. Luego, el capítulo continúa hablando de lo que es el encuentro de las dos partes. Y dice que, en esa parte dice que en cualquiera de las posiciones, ella, o sea, como el doctor la llevó a un callejón sin salida, entonces ella tiene expresiones, o sea, él deja ver que ella tiene expresiones de querer combatir o de querer librarse de esa sensación. Y ella le dice en ese momento cuando está en la línea de tiempo, me gustaría poder hacer lo que dices, si usted lo recuerda. Dijo, me gustaría poder hacer lo que dices. Cuando él le dijo, pues salta, vete un paso más allá. Y sin embargo, parte de ella está diciendo, de verdad, tengo que, o sea, es como, él está como trayendo todas las palabras que lo dicen, ¿no? Porque Carla sí ha expresado que le tiene confianza. Carla le ha expresado que le gustaría poder seguir las instrucciones para liberarse. Pero también le ha expresado, ¿de verdad? ¿Usted cree que me puede ayudar? O sea, como él está mostrando como todas las posiciones que Carla ha asumido en ese tiempo. Entonces dice que en ese momento lo que falta aquí es la otra parte, que es lo que ella ha tratado de arrancarse toda la vida, aplastar o desaparecer, y no lo consigue, que es parte de su identidad. Pues ahí Carla queda un poco confundida. Y Robert le dice, no es una parte de ti, no es una no parte de ti. O sea, él le explica en ese momento que ese suceso o esa sensación, lo que ella siente que la agobia, no es externo, no viene del externo, sino que es parte de ella. Por eso nunca se va a alejar de ella. ¿Qué vas a hacer al respecto? O sea, le hace ver, o sea, es la pregunta que le hace.
Carla, tú no has considerado que eso, lo que tú estás tratando de vivir, porque siempre lo has mencionado como eso, como esa sensación, eso que me persigue, no está allá, no está al otro lado, sino que está dentro de ti y que nunca lo vas a poder desprender? Pues esa es una pregunta muy impactante para Carla, ¿no? Entonces Carla le pregunta, ¿con quién qué? Y entonces, o sea, ella no entendió, eso es impactante, ella no lo entendió, le estaba pidiendo que le aclarara a qué se estaba refiriendo. Y él le dice, sí, esa parte que te fastidia. Y Carla le pregunta, ¿soy yo? O sea, con sorpresa, ¿soy yo? No sé, y él le dice, ¿tú nunca lo has considerado? ¿Nunca lo has considerado así? Y Carla le dice, ¿qué? No entiendo absolutamente nada. Y el médico, el Robert, le dice, sí, te creo. Escucháis lo que está diciendo. Ahora comprendes, él le dice. Esta ha sido siempre la otra, no ella. Creo que es parte de ti y la cuestión no es cómo deshacerte de eso, sino qué papel juega en tu vida. Podemos decir, anteriormente sucedió algo que en muchos sentidos fue muy espantoso. O sea, le dice, evidentemente pasó algo que fue terrible. En esta ocasión sucedió algo y esa parte se desarrolló o tal vez se separó. Lo que queremos ver es cómo se puede encajar todo eso en un conjunto, en una nueva relación que sea útil y fuerte en lugar de este gran problema. Y esta es la conversación que tiene con Carla, pero digamos que ahí cambia mucho el panorama, ¿no? Porque, o sea, cambió muchísimo el panorama en esa parte, porque veníamos de Carla, digamos que manifestando todo lo que sentía, siempre como manifestando que era un hecho que hacía que esa sensación fuera detrás de ella. Y en ese momento Robert cambió, hizo una lectura completamente diferente y le dijo, ok, hasta el momento entendemos que si hay un hecho que pasó, que es espantoso, hay algo que pasó y eso que hace que, eso que te fastidia, que sientes que te persigue, está dentro de ti, hace parte de tu identidad, no es algo que está afuera, es algo que hace parte de tu identidad y qué vamos a hacer con eso. Y eso nunca lo había contemplado Carla, o sea, Carla nunca había contemplado que eso que la fastidiaba era parte de ella. Entonces, ahí se pone más interesante. Entonces, ahí Robert le explica al auditorio, ella siempre sentirá que le falta algo. Si intento dejar atrás esa otra parte de mí, me faltará. Lo que estoy ignorando es toda una parte de mí, de mi vida. Aquí es donde llegamos al sistema de creencias. A partir de ahí, en el presente, es ahora no puedo hablar de ello. Aquí, o sea, en el presente. Aquí en el pasado es, no puedo deshacerme de ello. Es un conjunto de creencias infernal. No puedo deshacerme de ello, no puedo distinguirlo y no puedo hablar de ello. Esas son las creencias sobre las que tenemos que trabajar. Entonces ahí él identificó que me pareció muy, o sea, muy sorprendente. La creencia del presente y la creencia del pasado, ¿no? Porque habían dos creencias de situaciones diferentes. Es decir, que las creencias también se acomodan desde la perspectiva que nosotros las veamos. Entonces, para reverdecer es importante. La creencia del presente es que ahora no puedo y no podía hablar de esa situación. Ella sentía que no podía hablar. Y cuando estaba en el pasado, la creencia cambió y era no puedo deshacerme de ello, ¿no? Entonces le dice, esas son las dos creencias sobre las que se deben trabajar. Me parece que cuando hayamos terminado veréis que este es un ejemplo clásico de ese tipo de creencias en cual, pues, él hablaría de unas cosas muy importantes. Entonces le dice que, por cierto, ya han comenzado a hacer, él está hablando y es del encuentro de las dos partes, que ya ha empezado a hacer una creencia diferente. Es decir, haciéndole notar a ella, haciéndole notar a Carla las creencias que tenía, él está empezando a hacer una construcción de nuevas creencias, ¿sí me entiende? Porque todo lo que ella tenía fijo hasta ese momento y que lo tenía como creencia, pues él se lo está mostrando de frente y de alguna u otra manera haciéndole entrar en el tiempo y a través del tiempo, pues está desvirtuando las creencias. Ok, no puedes hacerme yo qué. Carla dice, sí, escucho algo alegre ahí dentro, es mío y lo aceptaré. O sea, ella ahí menciona, ella ahí le confirma, es decir, eso que está escuchando ella es esperanzador, o sea, ver cómo las creencias cambian de perspectiva y que en realidad sí se pueden trabajar. Entonces él dice, daos cuenta que cuando ella hablaba de no ser capaz de deshacerse de todo eso, empleaba la mano izquierda. Entonces decía que o sea, al principio en el auditorio, ¿se acuerda que le dijo al auditorio que se fijara muy bien en su fisiología, en todo? Y al inicio ya estaba hablando con la mano izquierda. Ahora, después de que ya había ido
al pasado, que se había salido, que había visto, que estaban hablando de cómo cambian las creencias en el pasado y en el presente, ella ya no estaba usando la mano izquierda para hablar, ahora está usando la mano derecha. Entonces, no lo explica porque no lo explica, pero entendí yo que era una señal de la evolución del proceso que Carla estaba teniendo y la sintonía que estaba teniendo con Robert en todo lo que, en la orientación que él estaba dando. No sé si lo entendí bien, no sé si ustedes lo entendieron así, pero esa fue como la explicación que yo le di a eso, a esa parte de que ella ya estaba trabajando con la mano izquierda y no con la mano derecha. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Luego pasamos a cómo funciona el sistema. Entonces, aquí Carla todavía está fuera de la línea de tiempo, o sea, ella está parada frente a la línea de tiempo. Él nunca le dijo que se volviera a posicionar en la línea de tiempo, sino que la está viendo desde afuera. Y yo sentí que Carla, no sé si ustedes vieron la lectura o sintieron, pero desde cuando Carla salió de la línea de tiempo estaba muchísimo más relajada, ¿no? Muchísimo más relajada cuando ella estaba viendo la línea de tiempo enfrente, cuando ella no estaba metida como en todo el suceso, ella estaba mucho más relajada. Entonces él le dice, exploremos un poco. Me gustaría, y le dice que permanezca ahí afuera, y le pregunta, ¿qué sucedió en ese lugar de tu línea de tiempo en el que eso apareció? Y mire que no le pide que se meta a la línea de tiempo, sino que lo vea desde afuera. Habéis visto que cuando se acercó a ese lugar temblaba. Recuerdan que cuando ella se fue hacia atrás, ella no fue capaz de pasar por un punto, le dijo que debía saltar por un punto y estaba temblando. Ese era el punto en el cual había ocurrido algo que era espantoso, ¿no? Y entonces, y no creo que estuviera fingiendo. O sea, el doctor hace énfasis, tú no estabas fingiendo, o sea, todos vimos que tú estabas asustado cuando pasaste por ahí. Y Carla dijo, no, porque pasé por ahí con los ojos cerrados y no quiero ver, pero ahora me gustaría ver. Es decir, cuando ella pasó en la línea de tiempo hacia atrás, que saltó en la piedra, que saltó por el obstáculo, ella no abrió los ojos, ella los tenía cerrados, no quería ver lo que había pasado. Y ahora que estaba viendo desde afuera, dijo que sí le gustaría ver qué fue, o sea, sí le gustaría ver esa línea de tiempo y los sucesos. Robert le dice al auditorio, creo que ya estáis captando mi punto de vista sobre las dos partes de su identidad. ¿Veis un pequeño conflicto en esa declaración suya? Y le dice a Carla, me parece que hay una parte de ti que ve y una parte que no ve. ¿Qué recursos necesitas para poder ver ese suceso desde afuera? Entonces Carla le volvió a preguntarle, Carla le dijo, necesitaría ver desde cierta distancia y desearía no ser yo quien lo viera. Necesitaría poder actuar como si no fuera yo quien me estuviera viendo. Entonces Robert le hace énfasis, dice, ¿escucháis? Esto es lo que ella cree, a fin de existir sin saber lo ocurrido. ¿Cuántos años tenías entonces? Le pregunta a ella. Y ella dice, tenía entre 4 y 7 años. Entonces, para reverdecer, que es muy importante lo que ella dice ahí, es porque ella dice que ella le gustaría ver, pero que no fuera ella. Es como con otros ojitos, o sea, como con otros ojos, que no fuera ella, pero sí va a mencionar lo que pasó. Entonces, ya está Como ver, claro que como ver el desde hecho ocurrió afuera, entre los 4 y 7, señor. como ver desde afuera. Sí, ver desde afuera completamente, exactamente. Y Robert le dice al auditorio, señor, Disculpe, que me saltó una duda ahí. Ese trabajo que está haciendo, ¿lo está haciendo con Carla totalmente consciente o? sí, claro, completamente consciente y frente O al sea, porque auditorio. la narración me da la impresión de que estuviera como en un estado hipnótico o algo así. No, 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 no. No, ella está Porque, consciente, completamente consciente. Además, porque están con un auditorio. En la sí, 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 narrativa el menciona en la clase que auditorio, ellos están en auditorio y entonces pasa, dice, voy a poner un ejemplo y empieza con un caso con Carla y le pide a Carla que pase hacia adelante, ¿no? Y también ella lo dice por ahí en la lectura de la semana pasada, ella dice, yo sé que tengo esto que me pasa, pero ahora todos lo saben. Ella lo dijo. Ahora todo el auditorio, o sea, no solo yo lo sé, ahora todos los que están alrededor lo saben, o sea, es consciente de lo que está pasando. Listo, entonces sabemos que el hecho traumático pasó entre los 4 y los 7 años, o eso mismo dijo Carla, porque es Carla la que está hablando. Obviamente, entonces Robert dice,
Algo traumático le sucedió a esta niña entre los 4 y 7 años. Cuando uno tiene entre 4 y 7 años, su identidad es mucho más flexible. ¿De qué forma intenta un niño enfrentarse con un suceso traumático? O sea, el Robert está preguntando. Dos estrategias muy comunes. Explica. Primero, el niño hace lo siguiente. Primero, voy a hacer como si no me hubiera sucedido a mí, sino a otra persona. Y dos, voy a hacer lo que sea necesario para no recordar ni ver lo ocurrido, que era lo que Tara nos había dicho. O sea, que un niño entre 4 y 7 años con una experiencia mal lo va a esconder y lo va a guardar en un lugar donde nunca más se encuentre. Era lo que Tara había dicho. Cualquiera de ellos crea un problema interesante, dice Robert. Jamás lo podré resolver, porque en realidad no lo estoy viendo. No soy yo quien lo está viendo realmente. O si lo veo, en realidad eso no me está pasando a mí. Creo que ya estáis empezando a darnos cuenta de que los problemas de identidad pueden llegar a influenciarnos. Entonces, es la explicación que él da, ¿no? Y Tara lo mencionó un poco, la dificultad de tratar ese tipo de problemas es porque la persona no, si no lo recuerda, no está, lo escondió, pues la persona hace como si no le estuviera pasando a ella. Entonces, a partir de ese momento, el doctor Roberts hace énfasis en la disociación y el trabajo con sus modalidades, igual que cada uno lo hará con una fobia o al fin de acercarse a un accidente. Y le dice, bueno, Carla, pero, ¿y si tuviéramos otra oportunidad aquí afuera? Si pusiéramos alguna especie de pantalla de modo que lo que estuvieras viendo fuera como una película, quizás puedas hacerla tan borrosa que no seas capaz de ver quién está en la película. Tal vez como una película muda en blanco y negro, y puedes pasarla muy rápido. Todo lo que me interesa, es quién está en la película. No me importa lo que sucede en ella. Entonces le da una alternativa, ¿sí? Entonces le está diciendo, si no quieres verla, entonces pongamos esa pantallita. Y Carla dice, ahí, tengo la sensación de que estoy inventando imágenes. Y el Robert le dice, eso está bien. Y Carla dice, tal vez lo estoy inventando todo. Esa es una declaración muy fuerte, le dice Robert. Siento que tal vez lo he inventado todo. Es muy fuerte. Por supuesto, esa es otra estrategia de protección. O no me sucedió a mí o simplemente lo inventé. Es un arenque ahumado, ¿o no? ¿Qué es lo que ves? Entonces lo que él dice es que, y vuelve a ver, como fue un suceso que le ocurrió entre los 4 y 7 años, pues ella no lo tiene claro. Y en ese momento ella está confundida si lo que va a hablar o lo que está hablando realmente pasó o es producto de la imaginación, ¿cierto? Él dice, ¿qué es lo que ves? Le pregunta. Y él dice, a mí. Carla responde a mí. ¿Y a quién más? Y ella le dice, a un hombre. ¿A quién más? ¿Tu madre, tu padre, solo tú y esa persona? Estoy yo y esa persona, con otros en la casa, siempre en lugares cerrados. Robert le dice, están ahí, pero ¿saben ellos lo que está sucediendo o no lo saben? Y ella dice, no lo saben. Luego lo saben e intentan averiguar. Robert, ¿cuándo termina eso? Quiero que recorras la cinta hasta cuando eso ya se haya terminado. Y ella dice, como en cierto punto, como en cierto punto tengo el poder, dura varios años. Robert le dice, las otras personas que están en la casa y que intentan averiguarlo, cuando intentan descubrirlo, ¿solo al final de esos años o en cada instante? Le pregunta. Ella dice, hacia el final. Hay otros niños también y ellos lo saben desde antes. Robert le dice, no pueden hacer arreglos, no pueden hacer algo ellos. Y ella le dice, creen que es divertido y yo también lo creo. Robert le dice, esto es interesante. ¿Esa es la única creencia que tienes acerca de todo esto? Y ella dice, ¿de qué? De este suceso y de todo lo que ocurre aquí. Y Carla dice, estoy mintiendo. Y él dice, ¿a quién? A mí misma, dice Carla. Y Robert le dice, ¿estás mintiendo acerca de qué? Y Carla dice, finjo que no sé nada. ¿Qué no sabes de qué? Le pregunta él. ¿Que lo quiero o que me gusta? Y Robert dice, así que has descubierto que hay una parte de ti a la que le gusta y una parte de ti que piensa que no es lo correcto. Y Carla dice, no he dicho que no fuese correcto. Esa expresión es de otros, de los adultos. Ellos lo dicen. Y Robert dice, ¿es una expresión de adultos? Y Carla dice, es su expresión, no sus palabras. El auditorio, entonces Robert ahí se dirige al auditorio y dice, ¿habéis oído esta expresión? No en sus palabras. Es decir, que ella ya está recreando una escena, ¿cierto? O sea, está viendo personas y está recreando la escena. Carla dice, porque ellos saben, pero no pueden creerlo y no se atreven a hablar de ello. Por eso me siento abandonada.
que es otra de las cosas que Reverdecer decía, entonces aparece una sensación de abandono. Robert, estamos empezando a desenmarañar esto y lo que queremos hacer es introducir ahora algunos recursos. Aquí tenemos una situación en la cual no existe una sola creencia, ni sucede una cosa, sino más, 3 o 4 quizás. Con los otros niños es divertido. ¿Me estoy mintiendo al no admitir que me gusta? ¿Qué estoy diciendo por otra parte? Estoy diciendo que no me gusta. ¿Esa es la mentira? Y eso es como las conjeturas que está haciendo Robert. ¿Sí? Robert ya se está haciendo muchas conjeturas y le está preguntando a ella. Y Carla dice, yo no digo nada. Así, Robert le dice, así, al no decir nada, estoy mintiendo mientras no digo nada. Y Carla dice, sí, así es. Robert le dice al auditorio, observar este acceso auditivo, los elementos, entonces ahí yo no estoy hablando con Carla, Robert está explicando lo que ha visto en Carla. Dice, los elementos verbales parecen estar asociados con ella misma o con los otros niños. Los adultos aparecen como la expresión, pero estos no hablan y eso hace que ella se sienta abandonada por ellos. Los adultos saben, pero no pueden creerlo. Por supuesto, hay otra persona, está el hombre involucrado. ¿Qué tenemos acerca de esta persona? Entonces, haciendo como un recuento, ¿no? Que en la escena hay otros niños, que en la escena hay adultos, que los niños saben lo que está ocurriendo y si tienen palabra, pero que en la película que ella está viendo los adultos no tienen voz, o sea, no hay voz de los adultos, pero sí expresiones de que lo que está pasando no es correcto y que no es correcto y que no está bien. Luego ella dice, es él, un adulto que me gusta mucho. Y Robert dice, ¿es él alguien que te gusta? ¿Qué creencia es esta? ¿Tiene la misma expresión que los demás? ¿Él se miente a sí mismo como tú lo haces contigo misma? Piensa, ¿es que es divertido con los otros niños? Y ella respondió, actúa como si estuviera jugando. Y Robert dice, actúa como si estuviera jugando, pero tampoco les dice nada a los adultos. Y Carla dice, no, está jugando. Ahora el doctor va a explicar al auditorio. Vamos a repasar lo que tenemos. Al principio tomamos una molécula de representaciones sensoriales y las separamos en los diferentes sentidos que estaban interactuando. Ahora tenemos otra molécula, pero no del mismo tipo o tamaño de las primeras moléculas con las que hemos trabajado. Esta es una molécula de identidades y de creencias en una relación. Allí había una relación de todo tipo de personas. Es como una molécula de identidad. Creo que, de uno u otro modo, Carla se identifica con cada parte del sistema. Una parte de ella es la expresión de los adultos que la abandonaron. Una parte de ella es la niña que se miente a sí misma. Una parte de ella es quizás el hombre que está solo jugando. Una parte de ella es los otros niños que se divierten y guardan secretos. Creo que la razón por la que sigue a todas partes, es porque la solución no es hacer algo particular. La solución no es hacer una sola cosa que podamos llevar a una sola persona. Lo que lo hace tan fuerte y resistible es que el sistema se alimenta de sí mismo. El comportamiento de todos apoya a cada uno de los demás para mantener un sistema disfuncional. Es una mentira de una mentira de una mentira. Todos están mintiendo ellos mismos. El hombre miente, la niña miente, los adultos mienten. No porque tengan el propósito de hacerlo, sino porque no pueden evitarlo. Mi pregunta es, ¿cuáles son los recursos necesarios para cambiar ese sistema? ¿Cuáles son los recursos necesarios para una niña de entre 4 y 7 años que se encontró en una situación que requería de un gran conocimiento para entenderla? Eso es como la explicación que él da al auditorio. Ahora se dirige a Karen y le dice, pienso que tal vez ahora tendrás el conocimiento que te permitirá resolverlo. Tal vez no solo el conocimiento, sino también el valor y quizás unos recursos más. Y Carla dice, creo que puedo hacer eso. O sea, ahí él explicó, pero también le mandó un mensaje muy claro a Carla, ¿no? Y es que ella ya era adulta y que tenía unos recursos emocionales con los cuales podía superar la situación que hubiera pasado. Robert se dirige al auditorio y le dice, desde aquí afuera, Carla ahora tiene una creencia diferente. Desde aquí afuera no significa que si regresamos a esa línea, ella va a seguir con la misma nueva actitud. Y esto es lo que tenemos que integrar, las identidades asociadas y las disasociadas. O sea, él ha hecho un proceso con ella fuera de la línea, ¿cierto? Pero pues también reconoce que si ella vuelve a la línea no se va a sentir así de tranquila o como estaba hablando tranquila hasta este momento. Carla,
Lo que suelo utilizar para trabajar con los niños es la alegría, dice Carla, y el placer de esa niña, pero no el de esta situación. No, por eso trato de evitarlo. Ella no está libre. Robert le dice, porque ha sido una parte de ti que realmente necesitamos reconocer en este momento. Ha sido una parte de ti que nunca ha renunciado. Una parte de ti que te sigue a todas partes que dice, no voy a dejar que olvides, no puedes olvidar. Eso es algo importante en tu vida. Esto era real. Ni siquiera me importa si el contenido lo fue real o no. Lo que es real son las relaciones y las mentiras entre las personas. Lo que es real es lo que puede hacer alguien. Existe esa parte de ti que sabe eso. Entonces, ahí digamos que es como la segunda o la tercera parte de como de la terapia que están haciendo, que están llevando a cabo. Y luego comienza con la teoría de la impronta, que es la técnica que va a utilizar para cambiar la historia. Hasta aquí, digamos que hasta aquí ya están todos los hechos descritos. No hay más descripción de hechos. O sea, todos los hechos están descritos en esas palabras que dijeron, ¿cierto? Y luego ya comienza la teoría de la impronta y es cambiar la historia personal. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Y que obviamente ya no alcanzaremos hoy porque ya son casi las 8 de la noche. Comentarios, no sé. Me pareció pesada la lectura, difícil la situación, o sea, muy, muy emocional, no sé, para mí fue como muy emotiva, muy de movimientos de ver a Carla, de ver a Robert, de todo lo que estaba ocurriendo. A mí fue la sensación al leer y al volver a releer y entender un poco y cuadrar un poco más la historia. ¿Cómo se sintieron? Bueno, yo quisiera compartir que, pues, es una historia bien compleja y compleja por la situación tan ambivalente para la niña y para todos los implicados. Seguramente porque hay muchas creencias que se entrecruzan en relación con la niñez o la sexualidad o inclusive el no poder nombrar lo que podría ser un abuso sexual. Pero lo que me parece absolutamente maravilloso es cómo ese miedo, que es como el fantasma, como el monstruo, al descubrirlo todo este proceso tan riguroso, tan, tan cuidadoso, tan respetuoso, es que es como milimétrico, yo no sé, no sabría cómo más nombrarlo, logra quitarle la máscara y mostrarle que que podría ser, convertir como un miedo en un superpoder, ¿sí? Y es el reconocer su propia capacidad de disfrutar, pues desde donde yo lo veo, ¿sí? De reconocer que en una situación ambivalente el goce está presente, el placer está presente, así como hay otras emociones involucradas como el miedo, como la angustia, como, bueno, todas las que se describieron de manera detallada durante la conversación. Sí, muchas gracias, Reverdecer. No alcanzamos a terminar el capítulo, es que el capítulo es muy, muy largo. Creo que, no sé si les gustó la metodología, como tratar, como explicarlo un poco para cogerle el hilo a la historia. Es que si no estamos conectados con el hilo de la historia, seguramente quedamos muy perdidos. Pero yo creo que esta era la forma como más práctica para ir a la última parte. Tranquilos que la última parte se pone más movida, se pone más suave. Y al final, al final de este capítulo hay algo muy bonito que habla del amor, algo muy bonito, que habla del amor y habla de unas historias chéveres, chéveres, que son más fáciles, son más digeribles, son más fáciles de digerir. Pues fue un trabajo increíble, Venus, el que hiciste, porque pues no es un capítulo para nada fácil, como lo dijiste al inicio, pero lograste, eh, es como cuando uno se toma un zumo de esos verdes, bueno, a mí que me gusta el verde,
con apio, jengibre y manzana, que se toma uno el extracto y queda nutrido con lo esencial. Muchas gracias. Ay, Dios. Lo que pasa es que tiene mucho diálogo y entonces hay veces es difícil conservar el hilo del trabajo, ¿no? Es bastante largo, pero pues todo enfoca a que de todas maneras, pues estaba tratando de buscar cuál era la causa digamos, de las creencias o de la creencia que tenía ahí. Y pues sí, como para explicar que un trauma nos puede afectar bastante en nuestra adultez y que muchas veces no se acuerda uno ni qué exactamente qué fue. Yo quiero rescatar la importancia del método y del proceso del método. Evidentemente, Venus ha hecho un gran esfuerzo, como dice Reverdecer, en ponerle el análisis y toda la interpretación, digamos, a los hechos que se están mostrando ahí. Más es importante centrarnos en el proceso y el método, que entendiendo que es la línea del tiempo, más que en la historia de Carla y su proceso de en qué va a terminar o no va a terminar. Y además me parece importante que todos nosotros leamos realmente a conciencia el tema para poderlo, pues como apoyar un poquito a Venus además, o a Venus o a la persona que sea, y poderlo dinamizar un poquito, ¿no? Porque evidentemente, pues nos quedamos en qué era lo que estaba pasando con Carla y a dónde iba a llegar y si vamos a descubrir o no si era el abuso o no el abuso sexual y qué había pasado. Y de pronto uno como psicólogo puede decir una cantidad de cosas en relación al contenido de eso. Pero la finalidad del capítulo es mostrar los métodos que se utilizan y cómo se utilizan los métodos, la línea del tiempo, la línea a través del tiempo, el cómo sale y cómo entra, que es parte del proceso que se hace en PNL, ¿no? Es para que eso no se nos pierda pasa. en la parte de la novela, digámoslo así, de la historia del caso. Bueno, si no hay más comentarios, nos veremos dentro de 8 días. Bueno, Bueno, una pues feliz semana para todos. muchas Bueno, gracias. Gracias, Venus. Chao, nos vemos. vemos. Hasta Feliz luego. noche. Muchas gracias. Gracias a Bueno. ustedes. Gracias por la Bueno, Buen atención. trabajo, Venus. Gracias. Gracias.